la invitación es a revisar, reconectar con el mundo del arte a través de la historia, a través de los símbolos, a través de los que nos están expresando esos colores, porque podemos encontrar ese lenguaje poético. Bienvenidos una noche más acá a nuestra casa. Muchas gracias a Fernando por esa pieza hermosa musical. Me encanta porque ya nos colocó en un estado que me interesa que estemos así como distendidos para iniciar este viaje que les quiero proponer, a ver si me acompañan, que tiene que ver con la simbología de los colores. Porque vamos a ver que con los colores convivimos obviamente todo el tiempo, todos los días, permanentemente. Desde el momento en que elegimos qué ropa nos vamos a poner, desde el momento que elegimos qué comemos, qué elegimos para nuestra casa, ¿no? Todo el tiempo estamos decidiendo en base a los colores y combinando. A veces somos más o menos conscientes, pero en definitiva siempre estamos vinculados con los colores. Ahora, ese vínculo con los colores, esa forma de acercarnos al color, yo diría que es bastante, no sé, bueno, práctica, por decirlo así, utilitaria. Y cuando hablamos justamente de la simbología de los colores, me interesa que vayamos un poquito más allá, que demos un paso más allá y a ver si logramos conectar con algún significado que ya no va a tener tanto que ver con esa cuestión práctica de si tal color combina con tal otro, si es un tono de verde manzana o de verde inglés o de verde... No. Me interesa que nos acerquemos a este lenguaje simbólico que nos va a conectar con realidades mucho más sutiles. Miren cómo se los estoy vendiendo. Así que vamos a empezar por el principio y vamos a definir de qué hablamos cuando hablamos de colores, ¿no? ¿Qué es el color como fenómeno físico? Y nos vamos a ir allá al siglo XVII. Con nuestro querido científico Isaac Newton, conocido por todos, y su famoso experimento en el que descompuso un rayo de luz blanca. Creo que todos aprendimos esto en la escuela, en el liceo, nos hacían hacer aquella ruedita, le mandaron eso que giraba rápido y a ver si veíamos el blanco cuando giraba. Bueno, porque este señor finalmente descubrió que si hacía pasar ese rayo de luz blanca por un prisma de cristal, la luz se descomponía en un espectro de los 7 colores del arco iris, ¿sí? Y ahí empezó con sus investigaciones, siguió adelante, por supuesto, y en 1704 más o menos va a editar este tratado de óptica en el que desarrolla toda su teoría, que estaba muy bien para su época. Por supuesto que más adelante se continuó trabajando sobre esto y siguió desarrollándose. Y vamos a ver que científicos, artistas, filósofos que se acercaron al color, hubo muchísimos. Pero me interesa destacar en particular a estos dos personajes. ¿Por qué me traes? Ay. A estos dos personajes que son Goethe, ustedes probablemente lo conozcan como poeta, ¿no? Como literato, y a Runge, Otto Runge, que es otro artista, un pintor. Los dos son alemanes, los dos pertenecen al movimiento del romanticismo, y es interesante destacarlos porque tuvieron un acercamiento al color un poco más sensible, ¿sí? Ya no solamente en la descripción científica, medida y demás, sino que empezaron a hablar de cuestiones como qué nos pasaba con determinados colores, hablar de qué era la luz y la oscuridad o cómo eso nos sugería diferentes estados de ánimo y demás. Otto Runge propone ese modelo
que va un poco más allá del famoso círculo cromático y ya lo visualizamos como una esfera en la que los polos de esa esfera tienen el blanco y el negro, entonces el círculo cromático estaría en ese ecuador de la esfera, digamos, y así empieza a desarrollar toda esta gama de colores. Pero ya les digo, lo interesante es quedarnos con esta idea de que había artistas que se empezaban a sensibilizar con la idea del color como justamente algo que iba un poco más allá del fenómeno físico, ¿sí? Y bueno, más acá, ya en el tiempo, vamos a tener a entender todo el color como fenómeno óptico, como ponemos ahí, y ustedes saben que el color se define estrictamente como una onda electromagnética y es el espectro de la luz visible. Como vemos en ese esquema, hay muchos tipos de onda, como pueden ver ahí, las ondas de radio, las microondas, los rayos X y demás, pero lo que tiene que ver con el color es la luz visible. Es nada más que un segmento, un tramo muy chiquitito en el que vemos ese espectro donde estarían incluidos los 7 colores de los que nos hablaba Newton. Igualmente, por supuesto, es una gradación. Entonces, esa división puede ser en 7, pueden ser en 6, ¿sí? Pero ahí nos vamos a encontrar esas ondas. Las ondas se van a medir en nanómetros. Fíjense que ahí tenemos, no es la idea de entrarnos demasiado en términos técnicos, ¿no? Pero todo esto es para acercarnos un poco al color como fenómeno físico. Entonces, lo que se mide es la longitud de onda, digamos, que es desde ahí lo vemos marcado, ¿no? De un segmento a otro, y vamos a ver que existe, los que tienen más longitud de onda son las ondas del rojo, y el que tiene menos son las del violeta. Entonces, en ese rango vamos a ver todos los colores del espectro. ¿Sí? ¿Hasta ahí? Bien. Después tenemos los colores, los vecinos, que son los rayos infrarrojos, que están un poquito más allá del rojo y ya no los vemos, y los ultravioletas, que ya tampoco los vemos, que están ahí vecinos a esos rangos, a ese rango de luz visible. Pero no nos interesa ahora. Así que bueno, hasta ahí vemos que es el color en la luz. Ahora, para que se dé el fenómeno vamos a necesitar de 4 factores. Uno, la luz, por supuesto. Si no hay luz, no vemos colores, vemos todo negro. Después necesitamos una superficie que refleje esas ondas. Vamos a necesitar de las células del ojo, de la retina, y el cerebro, que va a decodificar todo eso. Entonces, todo el caminito sería, sale de la luz, refleja en un objeto, las ondas van a parar a mis células de la retina, que se llaman los conos, que interpretan esa información y la traducen para que el cerebro también pueda interpretarlo, y decimos, oh, estamos viendo el azul, ¿no? Así, me quedó, miren, bueno, había otra placa que no me quedó, pero que explicaba claramente. Voy a tratar de explicarlo así, a ver si me siguen, probablemente esto lo sepan igual. Esta cuestión de que el fenómeno de reflexión de los colores, ¿sí? Que cuando nosotros vemos un buzo rojo, por ejemplo, en realidad lo que está sucediendo es que el rayo de luz blanca está reflejando, o sea, esa superficie, perdón, absorbe todas las ondas de los diferentes colores, menos el rojo, la onda del rojo que la rechaza. Y eso es lo que llega a mi ojo. ¿Sí? Sergio, más o menos me seguiste. No, porque es curioso que cuando decimos veo algo azul, en realidad ese objeto es todo menos azul porque absorbe todas las ondas. Pero bueno, esto es un dato que tampoco va a cambiar demasiado. Yo tenía un esquema precioso donde explicaba eso que no, me lo comí. Pero bueno, entonces, así nos encontramos con el fenómeno óptico del color físico, ¿tá? Porque acá no estamos hablando de nada más que eso.
Y ahora voy a abrir un gran paréntesis para ver dónde nos vamos a parar para empezar a hablar del lenguaje simbólico, porque esto es fundamental, ¿no? ¿Qué entendemos por lenguaje simbólico? ¿A dónde estamos yendo? Entonces, acá traje este esquema, ¿sí? Esto vamos a ver que desde las tradiciones más antiguas, herméticas del Antiguo Egipto, pasando por los pitagóricos, Platón, neoplatónicos, en Oriente, siempre va a aparecer este concepto de que estamos en un universo multidimensional. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que vemos que existe estaría vibrando en diferentes como capitas, dimensiones. ¿Sí? Todo. Serían 7. Hay algunas tradiciones que lo dividen en 3 porque juntan algunos, pero eso es otra forma de verlo, pero siempre nos vamos a referir a estas dimensiones de las que vamos a hablar ahora. ¿Sí? Serían 7. Entonces, para ver si me explico con esto. ¿Qué sería la dimensión física? Porque el ser humano, yo puse ahí un ser humano, participa, o sea, nosotros como seres humanos somos parte del universo, ¿verdad? De la naturaleza. Por ahora somos todos parte de esta realidad que nos rodea, ¿sí? Entonces, como parte de este universo multidimensional en 7 capas, también nosotros como seres humanos participaríamos de cada una de esas 7 dimensiones, porque no somos ajenos a nada. Y esto lo vamos a ver muy bien cuando hablamos del mundo físico, ¿no? Si nosotros nos pensamos como físicos, como materia física, nuestro cuerpo, lo que tocamos, con lo que podemos tocar, medir, etcétera, está conformado por elementos que existen en nuestro alrededor, en la naturaleza. No hay nada extraño, son las mismas moléculas, los mismos elementos, no todos, pero digo, más o menos están. No hay nada que sea ajeno a esa realidad. Entonces somos parte de toda una dimensión física. ¿Sí? Bien, pero ¿por qué no nos fundimos así en un todo? Bueno, porque hay un principio de vitalidad que, voy a decir esta palabra, individualiza una porción de esa dimensión física. A ver si me explico. Cuando es como, yo tratando de imaginar cómo transmitir esto, me imaginaba esos jueguitos, ¿vieron? De niños que tienen como imanes para encastrar, con los que se pueden armar cohetes, castillitos, imanix creo que se llaman. Bueno, podemos armar la figura porque se sostienen gracias a esos imanes. Ahora, si nosotros le sacamos los imanes, se caen, ¿no? La forma que dimos, ese castillito que armamos, se diluye. ¿Qué es lo que pasa cuando morimos? Nuestro cuerpo pierde los imanes, pierde esa vitalidad, pierde eso que está uniendo a la materia física y volvemos a ser parte de lo físico, ¿no? Porque nuestro cuerpo se vuelve tierra, se vuelve a formar parte de todo, ¿sí? Entonces, si me siguen, por analogía, con este ejemplo, vamos viendo si no sucederá lo mismo en otros planos. Y si no será que en la dimensión en la que hablamos de la vitalidad, en realidad hay una vitalidad general de las cuales nuestra propia vitalidad es parte, pero está como un pedacito. Y así seguimos para arriba. ¿Me siguen? Esto es un poco lo que se propone. Y estos grandes sabios y estas tradiciones nos van a decir, por eso puse allá arriba, de lo uno a lo múltiple, que el universo se va a manifestar en ese sentido. Es decir, que va a haber algo único arriba, lo uno. Podemos decirle la divinidad sin miedo, porque en realidad estamos hablando en términos filosóficos, no nos referimos a nada religioso, ¿no? Eso uno, que es homogéneo, único, en la medida que empieza a
plasmarse, a presentarse en las diferentes dimensiones, en esas diferentes realidades, en esas diferentes vibraciones de la materia, se empieza a diferenciar. Entonces, de lo uno se pasa a lo múltiple. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Bueno. ¿Por qué les cuento todo esto? Me van a decir, ¿pero qué divague si venimos a hablar de los colores? ¿No? Porque me parece súper importante que comprendamos esta idea de que nosotros como seres humanos participamos de esas 7 dimensiones y que en realidad somos conscientes hasta el plano mental, es decir, tenemos un plano físico del cual somos muy conscientes, plano vital, un plano emocional, que por supuesto que también somos muy conscientes de ese plano emocional, mental, y por ahí quedamos. Y cuando hablamos del plan, de esos planos espirituales, esas dimensiones espirituales que pongo ahí, que tienen que ver con la intuición, con ideas muy elevadas, es cuando quedamos como todavía lo tenemos como un poco en potencia. Por eso en el esquema, si se fijan, puse al ser humano así como un poco en una sombrita, alcanzando las 7 dimensiones, y más oscuro y definido en las 4 dimensiones y un poquito más. ¿Sí? Por esta cuestión de que hasta el plano mental más o menos vamos comprendiendo la realidad y que nos rodea y demás, pero después todo se nos hace un poco sutil y abstracto y muchas veces no conectamos con ese mundo espiritual. ¿Sí? En ese mundo espiritual se albergan las grandes ideas. Platón hablaría de los grandes arquetipos, la belleza, la bondad, el amor como energía grande, ¿no? La gran justicia. Todo eso estaría en el mundo espiritual. Fíjense que si fuéramos capaces como seres humanos de captar eso así como clarísimo, no estaríamos como estamos, ¿no? Estaríamos un poquito mejor. Y en lo que dicen todas las tradiciones, las filosofías que hablan de la búsqueda espiritual y filosófica y demás, tiene que ver con justamente tratar de que como seres humanos vayamos despertando un poquito o haciendo un poquito más conscientes estos aspectos espirituales. Porque en potencia están, porque participamos de esa totalidad. Pero tenemos que estirarnos. Es como si tuviéramos que ponernos en punta de pie para captar algo. Cuando nosotros queremos hablar, transmitir ideas, usamos el lenguaje, ¿no es cierto? En cualquier idioma, pero usamos el lenguaje para expresarnos. Para expresar estas ideas grandes y estas cuestiones espirituales que apenas captamos un poco como intuitivamente, sentimos que el lenguaje nos queda un poco corto. Como que no nos da, no encontramos palabras, porque creo que todos hemos tenido experiencias en las que sentimos que a veces decimos, aletea un poco el alma y sentimos que estamos como vibrando en un lugar hermoso. Y cuando queremos transmitir, ya sea contemplando una obra de arte bella, por eso les decía, esta música que nos regaló Fernando ahora nos predispone muy bien, ¿no? Frente a un paisaje de la naturaleza, frente a una situación en la que sentimos que nos desborda algo y nos cuesta expresarlo con palabras. ¿Por qué? Porque el lenguaje del mundo espiritual no es el mismo que del mundo mental, práctico, que charlamos acá. Y hay algunas herramientas para poder acceder a eso. ¿Cuáles son? Los símbolos y el lenguaje poético. Que cuando nos dicen vamos a explicar un símbolo nos cuesta un poco porque dicen, bueno, tiene que ver con esto, con aquello. Y ahora van a ver porque me voy a meter en ese baile. Pero algo captamos, algo nos dice. Y necesitamos hacernos de esa herramienta porque explicado o demasiado con la mente, o sea, explicado con la mente, sentimos que nos queda corto.
No sé si tienen esa sensación, pero a mí me pasa, y de hecho, preparando esta charla y pensando cómo quería transmitirle ciertas cosas, era como que todo el tiempo sentía esa limitación del lenguaje mental y demás, ¿sí? Entonces, volviendo, me voy a volver un poco a tema, después de este gran paréntesis, yo les advertí, me iba a ir un poquito, pero me parece importante que estemos ahí como parados en el mismo, ¿de dónde partimos? ¿No? Parados en el mismo lugar. Entonces, como les decía, esta unidad que se va a ir plasmando, ustedes saben que lo mencioné recién, había un gran filósofo que tenía una escuela de filosofía en el siglo VI antes de Cristo, que era Pitágoras, y su escuela pitagórica. Pitágoras es un personaje apasionante, ¿no? Un gran sabio, maestro, era matemático, todos conocemos su famoso teorema, pero era matemático, astrónomo, músico, artista, hacía ciencia, ¿no? De medicina, todo, porque en esa época estos grandes sabios involucraban todas las ramas del saber, porque todo lo unificaban en su conocimiento. Pitágoras es conocido vulgarmente como matemático porque hablaba del número, ¿no? Decía que el número era la forma en la que se expresaba la divinidad y que todo lo que estaba manifestado devenía de relaciones matemáticas. Ahora, este concepto de número no está haciendo referencia solamente a un número como conocemos, como el que sumamos, sino que otra vez está haciendo referencia al símbolo del número 1, al símbolo del número 2, y así. ¿Y qué más decía Pitágoras, entre otros? Hablaba de las correspondencias. Y decía que en el universo todo lo manifestado también estaba en relación. Entonces iba a hablar de correspondencias entre los números, entre los planetas. De hecho, el trabajo de él sobre la música de las esferas hacía descripciones del movimientos planetarios en base a la música, las relaciones de las notas musicales, de los días de la semana y los colores. Todo estaba en relación, ¿sí? Este tipo de abordajes, como les digo, esta cuestión de la correspondencia, también es un principio que atraviesa toda la tradición esotérica, no es que lo decía solo Pitágoras, lo vamos a encontrar, conocerán muchos de ustedes aquella famosa premisa que dice como es arriba es abajo, que se manifestaba en el Kybalión, y que así este principio va a decir, bueno, lo que pasa en una dimensión es reflejo o tiene su resonancia con otras dimensiones, ¿sí? Está justamente este principio de correspondencia. Entonces, lo que pasa en el mundo físico es reflejo o resuena con respecto a lo que pasa en el mundo psíquico y no será reflejo de algo que pasa en el mundo espiritual. Entonces, a partir de esto hay un camino que se nos abre de acceso sutil, intuitivo, pero que podemos encontrar en el mundo de las cosas físicas que nos acerca tal vez a ese mundo de cosas espirituales. Esto es lo que me refiero al lenguaje, con el lenguaje simbólico, ese puente que se tiende a través de estos principios de correspondencia que nos van a acercar a esas esferas sutiles. ¿Sí? Con los colores va a pasar lo mismo. Por eso les decía, podemos hablar de los colores, pero no nos vamos a hablar del matiz o el colorcito más así que combina con tal otro. Vamos a hablar de los colores justamente como símbolos. Entonces, a partir de acá los voy a invitar a un recorrido por los diferentes colores que vamos a ir viendo y cómo se aparecen en diferentes tradiciones con significados aproximados o similares. Y además, no solo esto, sino que nos pueden estar diciendo algo a
a nuestra vivencia actual también, ¿sí? Vamos a empezar con el blanco como símbolo, ¿sí? El blanco, como decíamos al principio, ¿se acuerdan? Newton hizo pasar un rayo de luz blanca por el prisma. Bueno, ¿por qué? Porque esa luz blanca es el principio. Entonces el blanco va a simbolizar la unidad. Es la suma de todos los colores, es la conjunción. No es solo porque el rayo es blanco, es la unidad como concepto. Nos va a conectar con esa idea. Por eso, ahí también hay otro ítem que dice la sabiduría eterna, como aquello con lo que está por encima de todo, ¿sí? La espiritualidad, la trascendencia, la pureza, todos estos conceptos están vinculados al blanco como símbolo, ¿sí? Acá puse algunos ejemplos. Esto podría ser infinito, pero nos quedamos hasta las 2 de la mañana si ponemos ejemplos y ejemplos. Traje algunos puntuales de los colores, de algunos colores, pero para que nos conectemos con estas realidades. Ahí puse un ejemplo, por ejemplo, que tenemos de Osiris, dios egipcio, de los más importantes, ¿no? A Osiris lo vemos ahí con una vestimenta blanca, que en realidad no es vestimenta, está momificado, son sus vendas blancas. El relato mítico del ciclo siriano nos va a decir que él le dio muerte a su hermano Set y se dividió en pedazos. Esto no es morboso, es una cuestión todo simbólico, ¿no? No nos tenemos que quedar con la narrativa. Lo dividió en pedazos y fue repartido por diferentes partes de Egipto. Así, su esposa, luego de esto, su esposa Isis, sacerdotisa maga, va a buscar todas las partes de Osiris y lo va a reunir, momificándolo y dándole vida nuevamente, pero va a renacer al mundo espiritual en Egipto, que ellos concebían un doble de la existencia, un cielo, digamos, espiritual, y Osiris también en ese sentido va a ser el señor del inframundo también, de la muerte. Pero la muerte de la trascendencia, que da lugar a esa vida espiritual, ¿sí? Por eso lo vamos a ver momificado y vestido de blanco, porque es la unidad, es la reunión nuevamente para nacer a esa vida y trascender. Por otro lado vemos una imagen de Jesús, de Jesucristo, también con sus vestimentas blancas. Por supuesto que lo vamos a encontrar con otros colores también, pero en este caso está representando la divinidad o la unidad, ¿sí? Como primera expresión, como la expresión de esa unidad en la tierra. Jesucristo lo visten de blanco, ¿sí? Más allá tenemos... Más allá tenemos el elefante blanco de la India, otro símbolo que para algunos les va a sonar bastante conocido, porque en el mito del nacimiento del Buda, ustedes saben, se dice que su madre Maya, que el Buda fue concebido cuando a su madre Maya es rozada por la oreja de un elefante blanco. Y así es concebido Buda, que era gran iniciado Avatara, ¿no? Esto, nuevamente, aquí el color blanco nos hace pensar en esa cuestión divina, en esa trascendencia, en eso que viene del ámbito de la esfera superior. Y por otro lado, un símbolo mucho más cercano, más conocido, que es la bandera blanca, la bandera de la paz, ¿sí? Cuando se termina, cuando se firma la paz, cuando se termina, cuando se rinde, pero bueno, se mueve una bandera blanca como ese símbolo, bueno, otra vez se termina la división y nos reunimos, nos aunamos nuevamente. Se dan cuenta que en diferentes niveles vamos a encontrarnos siempre con esta cuestión de la unión. Y hay
puse un punto que es, en la dualidad es el aspecto luminoso, porque esto lo vamos a conectar directamente con el negro. Negro y blanco, necesariamente tenemos que hablar de esto como un símbolo doble, porque es la dualidad. Y la dualidad es también un principio de la materia, porque nosotros encontramos que se nos habla de que todo también, el mundo manifestado está en esa tensión entre los dos polos, ¿no? Entre la dualidad, entre los opuestos. Y en esa tensión existe un movimiento permanente. Entonces, nosotros encontramos y conocemos las cosas a través de su opuesto. Encontramos lo frío porque conocemos lo caliente, encontramos lo alto porque conocemos lo bajo, lo bueno porque conocemos lo bajo. Y esa tensión va generando el movimiento de la vida permanente que está simbolizado en el famoso Yin-Yang, el símbolo que encontramos ahí. ¿Sí? Por eso el blanco y el negro en esa tensión, y lo vamos a ver presente en muchas tradiciones y en muchas mitologías. La lucha del bien y del mal también lo vemos en la tradición de la religión zoroastriana, no sé si conocen, es una religión muy antigua de Medio Oriente, también está muy presente esta lucha entre el bien y el mal. Lo puse en ajedrez ahí porque es bastante también clásico, icónico, la forma de simbolizar esta dualidad. El piso de damero, que ustedes saben es un símbolo masónico que aparece también repetido, siempre simbolizando esta dualidad, el número 2 pero como símbolo. Por otro lado, el negro, ya ahora pasándonos al negro como color, también puse ahí, nos va, creo que lo más lineal que nos remite a todos es a la muerte o al luto, es una de las acepciones o de connotaciones más lineales, que sí, pero cuando hablamos en términos simbólicos de la muerte, es interesante pensar no como, bueno, solamente la muerte física que nos genera dolor y demás, sino como ese momento, con un momento de transición y de cambio. Y acá nos vamos a enfrentar a otra realidad, otro principio de lo que se nos habla constantemente, que es la ley de los ciclos. Y la tradición esotérica nos dice, bueno, todo lo que está manifestado está sujeto a esa ley de los ciclos. O sea, nace, tiene un desarrollo y va a morir necesariamente, porque pertenece al mundo de la materia. Y por eso vincularnos con el lenguaje de los símbolos también nos interpela en algún lugar, porque nosotros tenemos que cuestionarnos o preguntarnos cómo vivimos constantemente en contacto con la muerte, de alguna manera, en diferentes formas. Y está bueno también acostumbrarse a entenderla así y entender que de la muerte, ¿no?, tiene esa connotación de traspaso, ¿sí?, de cambio. Voy a poner un ejemplo muy banal, pero cuando tenemos un objeto al que le tenemos mucho apego, por ejemplo, y se nos pierde o nos lo roban, hacemos un pequeño duelo, pequeño. Es una pequeña muerte para nosotros, perdimos ese objeto, eso murió. Y cerramos y es la regeneración, ¿sí? Cuando tenemos nuestra condición, por ejemplo, somos estudiantes, estamos estudiando una carrera, nos recibimos, dejamos de ser estudiantes. Hay un pequeño duelo, es una forma de muerte a esa forma que fuimos estudiantes, ya no somos más y da lugar a otra cosa nueva, ¿no? Ni hablar los vínculos, las relaciones mueren y dan lugar a cosas nuevas. Y así es como este vínculo con la muerte lo podemos empezar a percibir mucho más en repetidas ocasiones de lo que pensamos. No es solamente la muerte como esa pérdida de un ser querido, que por ahí es lo primero que se nos viene a la cabeza y al corazón, pero pensar en la muerte como una parte más de la vida, como un fenómeno constante. Y está simbolizado en ese negro profundo, que tiene que ver con replegarse, con volver a conectar con zonas oscuras, pero no digo zonas oscuras en el mal sentido, ¿no? Con lo profundo de uno. Por eso también el negro simboliza la tierra fecunda, es la simiente,
es de donde va a nacer de vuelta a la vida. El negro se asocia con el invierno, con lo oscuro, en invierno nos vestimos de oscuro, ¿no? Y está de la mano de esa reflexión, y como les decía hoy, de ese replegarse. Está asociado a las cavernas, a las oscuridades, al misterio, pero todo esto con una connotación positiva. Ustedes saben, la psicología también habla de lo oscuro, o sea, que vivimos en esa tensión entre lo consciente y lo inconsciente. Y lo inconsciente es esa zona oscura que muchas veces desconocemos, justamente porque es inconsciente, pero que está influyendo también en nuestro comportamiento. Tenemos esa zona misteriosa de nosotros, que también es parte, ¿sí? Y ahí puse una diosa, una Venus de Éfeso, que la vemos ahí, es una diosa madre vinculada a la fertilidad y tiene el rostro y las manos negras, simbolizando esto, simbolizando la tierra fecunda en la que se va a regenerar la vida, las profundidades, si lo llevamos a una clave psicológica, esas profundidades de nuestro ego, a donde nos vamos a meter, ¿no? Esa cueva, a donde nos adentramos para salir nuevamente a la luz, como son los ciclos de la naturaleza, ¿no? Eso es el negro es amigo. Y vamos a pasarnos al amarillo. El amarillo lo vamos a asociar, en este caso es amarillo dorado, ¿sí? Estos dos tonos los vamos a ver en el arte de todas las civilizaciones asociados, y lo vamos a asociar al sol, ¿no? Primero, ¿no? Como a lo luminoso, ahí vamos a ver que dice la sabiduría, porque el sol es la proyección de la luz en la materia, o sea, de lo uno, pero es la proyección, lo que baja, lo que llega. Por eso está asociado a la iniciación. Cuando hablamos de iniciación, hablamos justamente de este despertar. ¿Se acuerdan de nuestro esquemita de hoy de las 7 dimensiones? Es ese momento del despertar nuestra conciencia en esas dimensiones que teníamos medio desdibujadas. Bueno, pero cuando se habla de iniciados, se habla de personajes en la historia que pudieron despertar ahí su conciencia y captaron algo más. Entonces esas iniciaciones, ese percibir un poco más allá, está vinculado con el amarillo y con el oro. Y por eso lo vamos a ver en las representaciones de santos, y justamente ahí tenemos otra vez a Jesús, otra vez al Buda, tenemos otros santos con la aureola amarilla. Justamente en la cabeza, ¿se dan cuenta? Es el amarillo en la cabeza, en la mente, es, como dice ahí, la inteligencia humana esclarecida por ese conocimiento, por esa luz. Y nosotros lo vemos, lo percibimos, porque estamos haciendo este ejercicio de traerlo también a nuestra cotidianidad, en este lenguaje simbólico, ver cuando podemos comprender profundamente algo, incluso a nosotros mismos, que no es una tarea nada fácil, probablemente sea la más complicada de todas, pero cuando podemos esclarecer, ver algo en nosotros que no nos habíamos dado cuenta, tenemos como un pequeño momento luminoso, nuestro momento amarillo, en el que nos genera cierta satisfacción. El comprender siempre va de la mano de la satisfacción. Pero para comprender, para poder tomar contacto con esa luz solar, con ese oro, ¿qué necesitamos? Bueno, en principio, calmar las aguas debajo, digamos, ¿no? En esas dimensiones emocionales, mentales, psíquicas, tenemos que lograr cierta serenidad para alcanzar, para tomar contacto con la luz, porque si no, porque ojo, estamos hablando, no es la comprensión de que me explicaron un teorema y dije, mira, te sigo. No, es como una comprensión más allá, ¿no? Una captación. Estaría vinculado con eso. Entonces,
si bien nadie acá es iniciado, ni mucho menos, pero cuando tenemos esos pequeños raptos de comprensión, podemos decir que justamente eso, que nos, un poquito como, está simbolizado con eso de se me prendió la lamparita, ¿no? Es como, bueno, el momento. Y es necesario, como les decía, lograr cierta serenidad para eso, porque si tenemos demasiado revuelto el mundo emocional, nuestro mundo mental, es difícil conectar con eso. Por otro lado, tenemos ahí una imagen que se ve medio mal, pero es de Hércules, héroe griego, rescatando una manzana de oro del jardín de las Hespérides, último trabajo. Ustedes saben que se le hizo 12 trabajos, que tiene toda una simbología más compleja, pero bueno, las manzanas doradas es ese alimento que también simboliza la sabiduría eterna, la comprensión, y en el mismo sentido vamos a encontrar en la mitología griega también el vellocino de oro de Jasón, es el alcanzar lo espiritual, la sabiduría, ¿sí? Puse ahí una imagen de la miel, porque por ahí se dice que la miel también es un alimento que evoca esos rayos solares, no porque comamos miel nos vamos a iniciar, mucho menos, pero simbólicamente también está esta cuestión de lo dulce y luminoso como alimento que tiene la miel. Y las espigas de trigo, que también son una cuestión, un símbolo solar. Rojo. Nos vamos al rojo, que nos vinimos varios así de rojo. Bueno, el rojo es el color de la sangre, un color vibrante, el color de la vida, el principio, ahí dice principio vivificador. Se representa muchísimo, por supuesto, un color muy utilizado en todas las tradiciones, en todas el arte de las diferentes culturas, pero siempre repite un poco este esquema, esta idea de está asociado a la sangre y es aquello que tiene que ver con la alerta, con la guerra, ¿no? Con las pasiones encendidas, con todo eso, está vinculado con el color rojo, ¿no? Cuando estamos como exaltados, la sangre circula mucho más rápido, nos ponemos rojos, nos ponemos esa cuestión vivificadora, ese principio, lo vamos a encontrar en representaciones como por ejemplo la del dios de la guerra en Grecia y Roma, o sea, es Ares o Marte, justamente el planeta Marte, que es de color rojizo, está asociado a este dios. Y en realidad acá lo mismo, vamos a tratar de sacarle esa connotación como negativa al tema de la guerra, porque no se trata solamente de la guerra en términos violentos y sino, esto aparece muchas veces, que tiene que ver con la guerra interior, la que lidiamos con nosotros mismos, la que libramos con nosotros mismos, ¿no? Cuando esto pasa mucho, que los símbolos también, en los colores, tienen una contraparte que puede ser como la contraparte negativa o baja, si se quiere, o vibrando, ¿no? ¿A qué me refiero? El color rojo también está asociado por ahí a la lujuria, a las pasiones, a la sexualidad, además. Eso está asociado a aspectos psíquicos más bajos, pero también tiene que ver con el color rojo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la guerra, también hablamos de ese sobreponerse a aspectos más limitados de nuestra personalidad. Cuando esta situación cotidiana, me enojo muchísimo con una persona, siento que Marte se apodera de mí, ¿no? Que me viene como la ira me llena mi cuerpo, la sangre, cuando decimos como el chiste, como me late la vena acá, porque estamos con la sangre a borbotones dentro. Pero hay un lugar de mí que entiende que no puedo dar rienda suelta a esas emociones porque no sería saludable ni para mí ni para el resto de las personas que conviven conmigo, ¿no? Y tengo que tratar de aplacar. Ese también, esa es la guerra. Por eso lo decía, en un sentido más bajo, podemos hablar de la exaltación de estas pasiones, pero guerrear contra eso, sobreponerme,
es la guerra interior de la que estamos hablando. Y para eso queremos que nos inspiren estos dioses, es la guerra justa, ¿sí? La que va a permitirnos la vida. ¿Y por qué está asociado con la sangre, con la vida? Porque sin guerra, sin esas tensiones, sin ese movimiento, no hay vida. Entonces se dice que el rojo es un principio activo, está asociado con un principio activo, con un principio masculino. No masculino, obviamente me refiero a los varones, sino como principio, ¿sí? Como polo. Y asociado a ese amor divino. Amor, lo mismo, en esta misma línea, asociado al concepto de amor como unión. No el amor que puedo sentir por una persona, sino como fuerza de unión. Y cuando las cosas están unidas, están vivas. Por esto que decíamos hoy incluso, lo vemos hasta en el mundo físico. Decíamos, bueno, nosotros tenemos un cuerpo físico porque hay algo que le está dando una cohesión. Cuando eso no está, se desintegra. Esa cohesión en el plano vital es una forma de amor. En los otros planos, cuando una familia se mantiene unida, hay amor. Cuando nos une a otras personas, hay amor. Cuando nos unimos a otras personas, en vínculo de pareja, de amistad, de lo que sea, hay amor que une. En lo mental también, y así seguimos. Pero ese amor más sublime, cuando hablamos de esos planos que hoy les comentaba, espirituales, es una potencia súper poderosa. Es una energía que se manifiesta, ¿sí? Y la vemos también simbolizada por el color rojo. Por eso puse también ahí ese símbolo que es el nudo de Isis, otra diosa egipcia, en la que mantenía las cosas unidas. Ahí desde una diosa, como diosa madre, daba vida y mantenía unida, ¿sí? Bueno, ¿vamos bien hasta acá? Vamos a pasar entonces al color azul. El color azul es el color profundo, es el color del cielo, es el color de las aguas profundas, ¿sí? Y está asociado con un principio de elevación, de contacto con lo espiritual más profundo. También está asociado con un principio femenino, como decíamos hoy, no porque sea de mujeres, sino como el principio femenino, pasivo. Ahí no es casualidad que vemos a la Virgen María con su manto azul, como conectando con esta idea, y puse las aguas primordiales. Esto lo vamos a ver en muchas representaciones, en muchas mitologías y tradiciones que hablan de una materia primordial. Ojo, que ahí nos acercamos a esta idea inicial que hicimos del homogéneo, se va a lo múltiple, a lo heterogéneo. Esa materia primordial, ese caos en algunos casos, esa matriz, ¿sí? que va a dar lugar después a toda la creación. Ese principio fecundo, eso está asociado, en general se asocia con el elemento agua y o con el cielo también, por eso justamente está asociado con el azul. ¿Sí? Allá vemos una imagen de otra diosa egipcia que es Nut, que no sé si la ven porque está como camuflada, ¿ven? Es ella que está ahí como un arco. Su cuerpo es el propio cielo estrellado. Es la bóveda celeste que abarca toda la creación, es el principio que está detrás, ¿sí? Y es una diosa madre también, porque da la vida de todo lo manifestado. Puse ahí evocación de otra dimensión, el color azul nos transmite esa serenidad, por eso se dice que es un color asociado a la calma. Después vamos a ver un poco que existe el desarrollo de toda esta teoría de la psicología del color, ¿no? En la que se nos habla de este color provoca tal cosa, tal otra, pero bueno, ahí estamos hablando más de una cuestión psíquica, pero no en vano se habla del color azul como el color que transmite calma, ¿no? Como nos conecta con esas cuestiones más elevadas.
Verde. Vamos al verde. El verde es el color de la naturaleza, vamos a decir, de las hojas, del follaje, de los tallos. Tiene que ver justamente con el renacimiento, con el elevarse de esa simiente que hablábamos hoy. El verde y el negro en muchas tradiciones y en muchas representaciones están asociados. Tiene que ver con esa simiente, esa semilla que está en las profundidades del negro oscuro y nace, se regenera. Es el inicio, también es un color asociado a los inicios de la vida y demás. Por eso también va a estar asociado a la primavera, va a estar asociado a la fertilidad, por supuesto, ¿no? Es esa regeneración. El verde está en el espectro de la luz que veíamos hoy temprano, está en el medio. Entonces también se dice que es el color de la armonía, y a veces se habla de la armonía por oposición, está justo en el centro, ¿sí? Entonces muchas veces también se identifica con la complejidad del ser humano, que estamos como en el centro de estos dos mundos, del mundo espiritual y del mundo terrenal. La conciencia del ser humano, como decíamos hoy, estamos un poco ahí, a caballo entre una cosa y otra. Entonces también simboliza eso. Como es la armonía, también es un color asociado a la salud, y lo vemos, por eso puse allá aquel símbolo que representa la salud en general, ¿no? Eso se usa mucho para símbolos, logos, etcétera, incluso en lo contemporáneo. Es eso que asociamos con lo armónico. Y abajo tenemos otro dios egipcio, que es el dios Ptah, que está representado de verde. A Osiris también lo vimos hoy representado de verde, porque justamente como es un dios, Ptah es un dios creador, generador, y está asociado con ese color verde. Violeta, ya estos colores, tanto el violeta como el naranja, vamos a interpretarlos más bien por las mezclas, porque vamos a ver, el violeta es la mezcla entre del rojo y el azul. Y habíamos dicho que el rojo era ese color vivificador del amor, de la unión, y el azul, el color de la elevación, de aquello espiritual elevado, divino, etc. Entonces, el violeta tiene esta connotación de espiritualidad, de trascendencia, se dice, ¿no? También, de transición entre un mundo y el otro, como el pasaje, ¿sí? La transmutación. Eso se asocia con el violeta. Ahí puse una túnica que en el cristianismo la usan justamente en las fechas de Semana Santa. No sé si en todos lados, pero justamente que es el momento en el que se recrea el pasaje de Jesús, de Cristo, ¿no? Exacto, el pasaje de Jesús. Y en muchos casos también por esto se asoció a la realeza. Y hay historias muy interesantes que daría para otra charla que tiene que ver con los pigmentos de los colores, porque es todo, se puede hacer estudios antropológicos increíbles de cómo se fue dando el conseguir los pigmentos de cada uno de los colores a través de la historia del arte y de las diferentes instancias. Bueno, el color violeta tiene una historia increíble, con caracoles y cosas en el medio, pero no es tema de esta charla, sino se nos va un poco de tiempo. Y llegamos al naranja. El naranja, que lo vamos a asociar con el fuego, le puse ahí con la creatividad y el entusiasmo, porque es también, volvemos a lo mismo, es una mezcla, ¿no? Entonces tenemos rojo con amarillo. Entonces tenemos ese fuego vivificador, ese amor y demás, con el amarillo de la sabiduría, de la iluminación. Entonces el naranja es una potencia maravillosa, creadora. Puse el entusiasmo porque está asociado, ahí lo puse, abajo está el dios Apolo,
el dios Dionisos, que era el dios que encarnaba ese entusiasmo. Cuando decimos entusiasmo, está bueno referirnos a la etimología de esta palabra, que es en teos, que significa Dios. Entonces es el Dios en uno. Cuando estoy entusiasmada, estoy con este Dios en mí que me lleva a la acción. Por eso también se va a asociar al trabajo colectivo, a la fidelidad, y puse también el ejemplo de los monjes budistas con sus famosas túnicas color azafrán, que canalizan un poco esta idea del amor caritativo y de la sabiduría a la caridad o la dación, ¿no? Bueno, este ha sido el recorrido, el viaje, el pasaje por estos diferentes colores como símbolos. Justamente la idea es que nos podamos conectar con estos principios y, como les decía, no nos quedemos con esta idea de si quiero transmitir una cosa, porque tengo la sensación que muchas veces con esta cuestión de la teoría del color, que es muy válida para muchas cosas, pero también sobre todo, por ejemplo, para el mundo del marketing y las ventas. Eso está estudiado, ¿no? Que nos dicen, no, si querés vender tal cosa tenés que poner un logo que sea verde porque te da calma y no sé cuánto. Entonces, está muy bien, funciona, por supuesto, todos somos víctimas de eso, pero si volvemos a nuestro esquema, aquel que les dije de las 7 dimensiones, esto que hablamos tiene que ver con el mundo emocional y mental, lo de la psicología del color. Sí, por supuesto, está vinculado a nuestro contexto cultural, a nuestras experiencias, a un montón de connotaciones, por supuesto, y es válido que así sea. Pero entonces pasamos del color práctico, útil, físico, que elegimos cuando vamos a la pinturería y vemos la carta de colores, a una interpretación psicológica del color y, ojo, a una interpretación simbólica, que como les decía hoy, ya estamos hablando un lenguaje de lo inacible. Estamos hablándole a esas dimensiones que están por ahí desdibujadas, pero que viven, con las que vivimos, que están ahí. Entonces la invitación es a revisar, reconectar con el mundo del arte a través de la historia, a través de los símbolos, a través de los que nos están expresando esos colores, porque podemos encontrar ese lenguaje poético, en definitiva, ¿sí? Y ya no detenernos en si un color es más elegante, como usan esto también, color elegante, me dicen. Bueno, no detenernos si un color es más elegante que otro, sino que nos está hablando a esa parte de nosotros que vibra un poco más alto, que nos acerca a ese mundo espiritual, a lo poético. Y para terminar, traje para compartirles 2 frases de 2 artistas del siglo pasado que estudiaron muchísimo el color. Uno es Kandinsky, que dice así: los colores producen una vibración espiritual correspondiente. Y solo como paso hacia esta vibración espiritual es importante la impresión física elemental. O sea, Kandinsky nos está hablando de esta impresión física, o sea, de este percibir los colores como un puente, ¿no? Como un puente de conexión hacia esa vibración espiritual. ¿Se dan cuenta? Acercarnos a eso, porque es lo que en realidad tiene de válido. Y por otro lado también dice, el color es un poder que influye directamente en el alma, de impacto. Y acá tenemos la última frase, que es de Paul Klee, otro artista del siglo XX, que dice, el color es el lugar donde nuestro cerebro y el universo se encuentran. Así que bueno, con estas frases quería cerrar. Espero que
haya este recorrido que hicimos de los colores, si bien fue un poco caprichoso, si se quiere, rápido tal vez, pero que sí de alguna manera sirva para abrir esas puertas, para conectar, para empezar a tender esos puentes hacia el mundo de lo espiritual. Muchas gracias. Hola, no te olvides de suscribirte a nuestro canal de YouTube y compartir este video para que más personas puedan disfrutar de estos conocimientos. Y si te interesan estos temas, no dejes de buscar la sede de Nueva Acrópolis más cercana a ti, en donde desarrollamos el curso de Filosofía Práctica, un programa exclusivo que existe desde 1957 en más de 50 países, hecho 100% por voluntarios que aman la filosofía y desean compartirla con todos. Las clases tienen mucho diálogo, reflexiones y ejercicios para aplicar a la vida cotidiana. Estamos en más de 400 sedes en todo el mundo, abriendo nuevos cursos todos los meses, además de actividades de cultura y voluntariado. En Uruguay estamos en Montevideo y en Colonia. Abajo en la descripción puedes encontrar los links para anotarte a nuestras charlas y cursos. ¡Nos vemos! Hasta pronto.